Grabando cámaras, acción. Y bueno, mira la pelota. ¿Caíste? ¿Estás bien? No, me da un culo de miedo, debería morirse. Estamos en un espacio nuevo, más fresco, al aire libre. Tanto lo pedían, ya lo tienen, así que no se quejen. Es nuestro cuarto capítulo del podcast. ¿Qué guasa, Jenny? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Y tú, Su, cómo te encuentras? Digo, Ruti. Soy Ruth Perdecas. Muy bien, la verdad muy expectante. Ahorita vamos a iniciar nuestra charla, nuestro espacio de diálogo con otras organizaciones, entidades organizadas por la Defensoría del Pueblo de Cochabamba. Claramente hacer propuestas y llamar a que la gente las ponga en práctica. Totalmente, creo que actualmente estamos en un escenario político bien fuerte, ¿no? Donde hay muchos discursos de odio y ya los niños ya salieron de clases. Prácticamente mañana es el último día y creo que son los agentes que más replican este tipo de actitudes. Claramente se ven los videos de donde incitan a odio diciendo como expresiones de Eva Copa, Catacora. Pero totalmente. Sí, y son cosas que los niños los replican, o sea, sin querer queriendo los replican, porque eso es lo que hacen, son niños. Ven y los replican, son acciones que deberían llamarnos a nosotros al cambio, como adolescentes, hermanos mayores, papás, mamás, educadores, docentes, como cualquier persona adulta de la sociedad. Es así. Entonces, este es el cuarto capítulo, la educación para la promoción de la paz y la resolución de conflictos. Es un tema mucho por abordar, pero vamos a tratar de hacerlo lo más resumido y entendible posible. Así que estén atentos a este capítulo. Claro que sí, tenemos preguntas elaboradas en nuestro contexto, en contexto de ellos, en nuestra realidad actual. Y como dijo Ruti, ¿no? En tiempo de campaña, de elecciones, política, cómo llevar el diálogo, cómo asumir esa cultura de paz en esos tiempos, porque todos sabemos que en tiempo de elecciones lo último que hay es paz. Así es, yo la verdad como que pienso elecciones, estrés, porque los medios de comunicación están como que publicando los spots de propuesta, 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 y es como, y yo esos días odio la tele, la radio, los periódicos, Totalmente las redes sociales, porque es como que estás viendo algo y un vota por casilla 2. Exacto, así que bueno, ¿estás listo para la entrevista? Claro que sí, y esperamos que todos ustedes estén con nosotros en ¡Qué guaso! Estamos con el magíster José Ronald del Barco Alcocer, actual secretario general de la UMS. Es un placer tenerlo aquí. Vamos a empezar con la dinámica. La dinámica consiste en que yo le digo una frase y usted la completa con una palabra o con una frase. La paz significa Convivencia. el conflicto es, Hambre. las guerras son, Pobreza. el diálogo va, Difícilmente. las escuelas van, En crisis. Wasiri es. Una institución interesante. Le voy a hacer dos preguntitas. ¿Okay? ¿Qué habilidades y valores específicos se deben desarrollar en los estudiantes para fomentar una cultura de paz? Usted, desde su ámbito de docencia, ¿nos puede dar su punto de vista? La universidad es el resultado de un complejo sistema educativo con muchas deficiencias, ¿no? Y de todos los colegios y de todas las particularidades se confluyen sus resultados dentro de la universidad. Así que tenemos un montón de referentes y aspectos, digamos, que se representan en los estudiantes. Pero la universidad muy poco educa, es decir, forma y capacita, ¿no? Es otra cosa. Porque la educación es un tema mucho más integral, mucho más profundo, que tiene que ver con la inserción del sujeto dentro de la comunidad, no solamente como un profesional, que eso es lo que hace la universidad. Sin embargo, hay algunos aspectos que sí influyen. Por ejemplo, esto que muchos critican, lo político. En la universidad hay un ejercicio real de la actividad política que involucra responsabilidad institucional.
Más allá de esas imágenes grotescas de violencia, llantas quemándose en la calle o petardos y gases, lo cierto es que los estudiantes son cogobierno en la universidad y aprenden la responsabilidad de ser cogobierno en la universidad desde sus primeros años dentro de la universidad. Consejos de carrera, consejos facultativos, consejos universitarios, hay muchos niveles de responsabilidad que el estudiante, al recrear de alguna manera dentro de la universidad, luego debe hacerlo dentro de la sociedad. De ahí que el estudiante universitario siempre es visto en la sociedad como alguien proactivo con las instituciones, es decir, no se deja llevar por el autoritarismo, no se deja llevar por la dogmática, siempre tiene esa capacidad de interpelación, de participación. Entonces, eso es algo educativo dentro de la universidad, que puede ser visto de manera negativa, pero tiene también un efecto positivo, y son 80.000 estudiantes. El espectáculo malo en 200 es un porcentaje mínimo, ¿no? Y 200 es mucho, ¿no? Son menos en realidad aquellos que ejercen violencia o tratan de destruir órdenes institucionales, pero son pocos. Y eso también nos ayuda a contrastar al resto, o sea, el resto ve también eso no como un buen ejemplo. El otro aspecto fundamental es esa capacidad crítica del nivel universitario, crítica, reflexiva. En una sociedad donde hay una hipercomunicación, o sea, nosotros recibimos contenidos de por toneladas. Es decir, antes, para acceder al conocimiento, si no tenías dinero, estaba solo la biblioteca o la fotocopiadora. Ahora los celulares pueden contener acceso a la biblioteca británica, a la enciclopedia británica, a la librería del Congreso de los Estados Unidos. Es decir, hay tanta accesibilidad al conocimiento que satura. Entonces, el estudiante universitario debe desarrollar ciertas habilidades, ciertas capacidades para que su formación crítica, reflexiva, se encamine bien. Es decir, debe saber tamizar toda esa marea de conocimiento y diferenciar qué es aquello que viene como opinión o verdad, lo que comentamos hace un momento, ¿no? Es decir, aquello que uno cree, y qué es aquello que viene como información y certeza, ¿no? Que es aquello que a uno le ilustra para administrar su vida y ayudar a administrar la vida de los demás. Entonces, esa capacidad de tamizar es algo que todavía no se ha trabajado muy bien en la universidad, y la universidad no está haciendo un buen trabajo por cumplir otro rol, que es el de la profesionalización. Hemos hiperespecializado la formación universitaria. Entonces, no hay estos diálogos interdisciplinarios donde podamos sentarnos a discutir un problema desde un enfoque jurídico, sociológico, comunicacional, psicológico, pedagógico o biológico. Cada uno discute el problema desde su propia perspectiva, desde su propio objeto de estudio y desde su propio método. O sea que no hay un diálogo interdisciplinario, y eso limita la capacidad reflexiva del estudiante y le limita su capacidad de poder tamizar esta marea de información que llega a través de los medios. Nosotros cargamos en nuestro bolsillo, en un celular, el acceso al mundo del conocimiento de siglos y de miles y de millones de científicos, y también de vendedores de ilusiones, de vendedores de libros, como decía mi abuela, es decir, extorsionadores de la verdad. Se puede encontrar en todos los medios. Entonces, yo creo que esos diálogos interdisciplinarios deben recuperarse, y eso sí nos va a ayudar a un plano educativo dentro de la universidad, y no solo de formación y capacitación. Yo tenía una pregunta en cuanto a, hablamos de un contexto de paz, o sea, buscamos, creo que la finalidad del hombre es buscar tranquilidad en la humanidad, ¿no? Buscar paz, pero, o sea, ¿qué valores tenemos que tener nosotros? Bueno, este es un tema bien complicado. Tiene muchas metodologías, pero hay algunas cuestiones que son fundamentales. Yo creo que uno de los elementos más importantes es el respeto y la inclusión. Eso es claro. Que de repente muchos confunden con tolerancia. Es decir, admitir lo diferente, pero mientras esté en su lugar. Eso no es inclusión y no es respeto tampoco. Porque este mundo lo compartimos todos, no lo podemos segmentar. Entonces, el respeto básicamente genera este ambiente de diversidad, y la inclusión genera que se trabaje con esa diversidad. Pero sin desconocer lo que hace un momento decía, ¿no? Aquellos valores históricos comunes, que son, por ejemplo, la libertad. Muchas veces asumimos un criterio de diversidad, y bajo ese criterio, solo bajo ese criterio, bajo esa luz, queremos condicionar la vida de los demás. Y no respetamos la libertad de los otros y las perspectivas que tengan nosotros sobre esa misma realidad. Entonces nos volvemos intolerantes.
pero desde una perspectiva de victimización, ¿no? Es decir, siempre nos han excluido, siempre nos han maltratado, nunca han reconocido la importancia de esto y ahora lo van a hacer. Y de repente incluso usando las mismas herramientas del Estado, ¿sí? Aprobando leyes, ¿no? Que puedan condicionar al resto. Entonces se está rompiendo un principio de un valor universal que era la convivencia a través del respeto a la libertad. Bajo el argumento de una reivindicación histórica. Esa es una amenaza. Y lo digo en todo sentido, desde género hasta temas de orden racial que han vuelto a surgir, que en Bolivia casi no existían, porque subyacía, había un racismo, pero no era más de orden económico, el que tenía plata era blanco y el que no. Pero ahora ya empiezan a verse cuestiones de matices y asumir discriminaciones simplemente por discurso, por cierto grado de narrativa. ¿No? El otro día discutía con alguien que me decía, nosotros los indígenas que son siempre de izquierda, y lo dudaba, ¿no? Decía, el indígena siempre de izquierda. Yo lo dudo, porque siempre han peleado por la propiedad de la tierra que trabaja, entonces propiedad privada. Eso no es una visión muy de izquierda. Pero es fácil manejar el discurso y luego sentirse víctima y luego reivindicar cosas que van contra el derecho de los otros. Yo tengo una consulta. En la Constitución Política del Estado dice explícitamente que Bolivia es un Estado que promueve la paz, ¿no? Pero Bolivia es un Estado pacífico. ¿Realmente estamos viviendo en un Estado pacífico? También dice que somos un Estado democrático. No podría, digamos, meter las manos al fuego por eso, ¿no? Pero el tema de la cultura de paz se ha desarrollado desde hace mucho tiempo y tal vez uno de los estados que más ha avanzado en eso, o inicialmente dio un paso, fue Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se declaró como un estado de paz. Pero ahora otra vez está rearmado. Nosotros nos hemos declarado un estado de paz, pero creo que como nunca hemos comprado aviones de combate, hemos comprado vehículos, hemos recibido donaciones, hemos fortalecido las Fuerzas Armadas, se les paga mejor salario, y ellos no son servidores de caridad, ¿no? Las Fuerzas Armadas están estructuradas para vigilar al enemigo. En Bolivia, al menos, esa es la doctrina de las Fuerzas Armadas. Por eso las Fuerzas Armadas no vienen a hacer el control de encuestas, la seguridad ciudadana, porque su naturaleza es muy diferente. El diálogo con la interlocución de alguien al que aceptas y con el que entiendes que no es un rival, sino es alguien con el que debes construir algo común, no es natural en nuestro país. Siempre se ve al rival como un enemigo al que hay que aniquilar. E incluso cuando se asume una responsabilidad pública, gran parte del esfuerzo del administrador público es en aniquilar al enemigo y hacer campaña para una próxima reelección. Entonces eso, digamos, afecta a la cultura de paz. Cuando tenemos sistemas judiciales y tantas detenciones preventivas y leyes tan persecutorias, no podemos hablar de la cultura de paz. La cultura de paz también involucraba la solución de conflictos en entornos no judiciales. Presidentes de OTV, sacerdotes, jueces de paz, le decían en sentido general en Colombia. Entonces hay muchos problemas que pueden resolverlos ahí, pero casi todo nos lleva a que cualquier problema lo judicialicemos. Siempre está ahí en un espacio judicial o policial, entonces no es una cultura de paz. Cuando en la escuela se le enseña al niño sobre sus derechos, pero muy poco sobre sus obligaciones. Cuando a él se le dice, tú tienes derecho a esto, a esto, a esto, pero jamás se le dice cuando trabajas tienes que cumplir con tu obligación de pagar tus impuestos o de cuidar el ornato público. Cuando desde la escuela al niño no se le educa para mantener limpia su aula. El otro día veía un bonito, también creo que era podcast estamos haciendo. Alguien decía que en Japón los niños desde pequeños deben entrar al aula y limpiarla primero. Y no hay portero. No hay quien esté limpiando, personal de limpieza. Son ellos los que deben limpiar. Limpian todo, arrinconan todo, pasan sus casas y luego dejan todo limpio y arrinconado. Si desde niño tienes esa conducta, esa disciplina, luego no ensucies, porque sabes que debes limpiar. Pero si tienes un personal de limpieza, tienes un doble mensaje. Primero, puedes ensuciar porque hay alguien que va a limpiar. Segundo, puedes decirle que limpie. O sea, se establece una relación de superioridad sobre el otro. De poder. Y de un poder arbitrario, de orden social y económico peligroso. ¿Por qué? Yo soy el niño que tiene derechos, de una familia que tiene derechos, que posiblemente paga mi pensión, o del Estado que paga eso, a través de los impuestos que paga mi familia. Tengo derecho a sacarse aquí
y de tirar lo que me dé la gana en el suelo, porque la corteza se paga para que limpie. ¿Ah? Y voy a crecer con ese tipo de conducta. Y siempre voy a ver al resto desde arriba. Y al que vea desde abajo le voy a dar servidumbre también. Y normalmente el que, a mí decía, el que patea, también está dispuesto a lamer zapatos. Y eso no es un ambiente de igualdad, no es un ambiente de una libertad común y del ejercicio de derechos y obligaciones. Por eso hacía énfasis en la ciudadanía más allá de la particularidad de la nacionalidad u otro tipo de identidades. Porque la ciudadanía solo son derechos y obligaciones. Y eso se forma desde la escuela. Estamos viviendo ya en un ambiente político muy fuerte. Nuestros niños ya han salido de clases y están viendo todo esto a través de la tele, los discursos de odio y todo aquello. ¿Cómo podemos aconsejar a a los políticos para que dejen tal vez esta pelea? ¿Y qué consejos le daría para que en vez de promover esta cultura de guerra, promuevan una cultura de paz para que los niños puedan aprender esto y nuestros estudiantes también? Tu pregunta va a un tema fundamental, en el tema bueno, lo que se entiende como una educación pública. No te hablo del sistema escolar fiscal, hablo de una educación pública, es decir, lo que es público, lo que debe trabajar un gobierno, un país, como proyecto de Estado. Y eso tiene mucho que ver con el ejemplo. En la familia, los papás se cuidan mucho del ejemplo que den a sus hijos. A los 14, 15 años te das cuenta que no todo lo que se había cuidado era cierto, ¿no? De lo que se había cuidado. Y empiezas a dudar de ellos, ¿no? Dicen, bueno, son unos hipócritas, me dicen que llegue temprano, pero ellos siempre llegan tarde, ese tipo de cosas. ¿No? Pero se han esforzado en ese ejemplo. Y luego cuando pasas tus 14, 15 años, a tus 20, 25, pues sí te das cuenta y dices, ¿qué esfuerzo han hecho mis padres por dar ese ejemplo? Hasta privándose de ciertas libertades que podrían haberse dado, pero se han privado por dar un buen ejemplo. Vuelves a cambiar, ¿no? Vuelves a cambiar. Ojalá tuviéramos eso mismo, ¿no? Nuestros gobernantes, a los que conocen muchas comunidades, incluso originarias, se los consideran como padres. Y hasta hace poco a nosotros también nos inculcaban eso en la educación. Son los padres de la patria, ¿no? Son nuestros representantes, nuestros diputados, senadores, nuestros gobernantes a los que nos debemos respeto. Pero con el ejemplo que dan, construyen un modelo de conducta que luego el niño va a replicar en el futuro como algo normal. Y no debe normalizarse la inconducta. En otros países el mensaje que da un presidente es tan importante, pero no solo por lo que dice, sino por lo que hace, que eso es lo que marca el carácter de un pueblo. Y nosotros necesitamos esos referentes y nos hemos olvidado de eso. No quiero dar ejemplos porque son las artes, pero todos deben darse cuenta de la inconducta de nuestras autoridades y del ejemplo que dan a las nuevas generaciones. Y con el riesgo que corremos de que ellas entiendan que eso es normal. Es más, que de repente incluso es lo correcto y lo que debe hacerse. ¿No? La opulencia, el abuso del poder, el elitismo, la exclusión, el manejo arbitrario del lenguaje, el bochorno público, con peleas campales, escándalos, la falta de precisión en el manejo del lenguaje, todas estas cosas que pueden ser bochornosas para cualquiera, terminan siendo un ejemplo peligroso para las nuevas generaciones. Porque el niño no va a tener esa capacidad de discernir. Peor todavía en un mundo en el que el niño se va apartado de la familia. Porque el niño nace en la guardería, ya puede caminar al nidito, ya más o menos puede entender al pre-kinder, luego al kinder, luego a la escuela, luego al colegio, luego a la universidad. Y si está en vacaciones, a natación, a karate, no queremos tenerlo en la casa. Entonces, ¿cuál es su único compañero? Su celular, la computadora, el televisor por cable, donde ve todo esto. Pues él está recibiendo ese ejemplo. No nosotros que antes se transmitían desde el abuelo, el papá, los tíos, a los que se les enseñó una conducta respecto a los hijos y un modelo de vida. Ya no estamos reproduciendo eso. Entonces tenemos todo este escenario de bochorno mediado por una serie de accesos posibles a los medios de comunicación que te magnifican todo esto y una separación de la familia, ¿no? Cada vez más fuerte. Madres que poco soportan ya a sus hijos y están encargados de estos medios, ni siquiera un aparato público. Y un aparato público cuando lo asume es irresponsable, como la escuela. Sus contenidos cada vez menos precisos. La universidad recibe eso, ¿no? Cada año tenemos más problemas como comprensiones matemáticas básicas,
con gramática, con ortografía. Los chicos no saben estudiar, no saben leer, no saben expresarse. Han creado hasta un idioma mucho más simple, que se entiende a través de los chats, que han mezclado hasta la ortografía, ¿no? Y dicen que con una K y una apóstrofe, ¿no? Que es un nuevo lenguaje. Y Humberto Eco decía que la simplificación del lenguaje y los idiomas solo de entornos cerrados, que se van generando generacionalmente, son el caldo de cultivo para los nuevos autoritarismos del futuro. Porque limitan y debilitan la comunicación en entornos más amplios. La cerrada creando un lenguaje casi de pandilla, ¿no? Que solo se entiende entre ninguno. ¿No? Y eso fractura la sociedad, y una sociedad fracturada es fácil de controlar. Y ahí vienen los autoritarismos. Estamos con la delegada defensorial departamental de Cochabamba, la doctora Marioli Álvarez. Vamos a empezar con una dinámica. La dinámica consiste en que yo le hago una frase y usted me la completa la frase con una palabra o con una frase, como usted quiera. La paz significa, armonía, amor. el conflicto es, El conflicto es fuerza, es violencia. las guerras son, Las guerras son dolor, ¿no? Sufrimiento. el diálogo es, El diálogo es parte del vivir bien. las escuelas van, Las escuelas, dependiendo, ¿no? De lo que se entiende por escuela, pero la escuela es una idea, un pensamiento, una formación que puede ser académico, pero también hay escuelas desde la casa, ¿no? los factores por los que se rompen los tratos de paz son, Desentendimiento, falta de comunicación, de diálogo. como Defensoría del Pueblo estamos buscando, Como defensorías de pueblo buscamos que todas y todos puedan ejercer en igualdad de condiciones la dignidad y todos sus derechos. Guasiri es, Guasiri es mujeres emprendedoras, mujeres luchadoras, mujeres comunicadoras. Ok, con la segunda parte le vamos a hacer unas preguntitas. ¿Qué habilidades y valores específicos se deben desarrollar en los estudiantes para fomentar una cultura de paz? Bueno, creo que la cultura de paz debe ser como un principio, ¿no? Que se debe abordar desde la casa, ¿no? Y que debe pasar por las aulas desde la primaria. La cultura de paz está formada por el diálogo, por el respeto a la convivencia, por el respeto a los derechos humanos, en fin, por el respeto al otro, por esa comunicación y entendimiento del otro dentro de su diversidad, dentro de su formación, o el respeto a la forma de pensar también del otro. ¿Qué papel juegan las comunidades y las familias en la promoción de la educación de paz? Yo creo que empezaría por la familia, porque la familia es la que va a formar la comunidad, ¿no? La familia es la célula, la esencia misma que hace a la sociedad, a la comunidad. Entonces, el respeto entre todos los integrantes de la familia pasa también por un entendimiento, por el diálogo, esa comunicación que tienen que tener los progenitores hacia los hijos y los hijos también hacia los progenitores para poder vivir en armonía familiar. Entonces, si en una familia va a haber esa comunicación, ese diálogo, ese respeto, esa armonía, obviamente en la comunidad lo vas a reflejar, ¿no? Desde lo individual de la familia lo vas a ir reflejando en la colectividad. Y en el momento en que la etapa que una mujer decide ser mamá, ¿no? Dentro de esa concepción obviamente no hay pues un manual de cómo ser la mejor mamá o la mamá perfecta, pero tú vas preparando a ese niño de la forma en que primero empieza a distinguir lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno y lo malo en cosas simples, pero para sí mismo, el amor propio, ¿no? Porque si tú no te amas, entonces no puedes dar lo que tú no tienes, eso lo sabemos por experiencia, ¿no? Entonces, si tú creces con tu amor propio en la adolescencia, al margen de todo el contexto de lo que es la adolescencia, te ayuda también como progenitor para que tu hija, tu hijo pueda percibir qué es bueno y qué es malo, qué es negativo en tu vida propia, ¿no? Y así continuamos con las preguntas. ¿Qué herramientas o estrategias usted aplicaría para construir la cultura de paz en los colegios? En los colegios habría que ver desde la primaria, desde los más pequeños, ¿no? Porque a veces decimos, ay, es muy pequeño, no tiene 4 o 5 años, no va a entender. Yo creo que sí. Entonces ya digamos en la escuela, en la primaria, se podrían abordar dinámicas para hablar del diálogo con los niños. Y créanme que cuando uno escucha a un niño de 5 o 6 años, tiene ya su propio criterio, su propia mirada desde su edad de desarrollo, y ellos pueden enriquecer
de cómo solucionar desde esta concepción situaciones o ejemplos que se les pueda dar, ¿no? En muchos temas, no solo el tema del diálogo, de la cultura de paz, sino tema de la conservación del medio ambiente, ¿no? Como última pregunta, ¿cómo todos y todas podemos ser defensores del pueblo? Desde la Defensoría del Pueblo decimos que todas y todos somos defensores del pueblo, y eso es elemental. Somos personas, somos seres humanos, y los derechos humanos, como lo dice, es inherente a todos nosotros, ¿no? Entonces, todas y todas tenemos ese deber de defender nuestros propios derechos humanos, evitar vulneraciones al prójimo, el derecho de acceso a la salud, a la vida, a la no violencia. Entonces, digamos, si tú ves en tu comunidad, en tu zona, en tu barrio, que alguien sufre alguna vulneración, puedes denunciarlo. Por ejemplo, en el caso concreto de la violencia hacia las mujeres, la ley nos dice que todas y todos debemos denunciar la violencia, porque la violencia va denunciada, merece una investigación para cortar el ciclo de la violencia. Pero más allá del mandato, lo que dice la ley, yo creo que es un principio de vida, ¿no? De no soportar, no tolerar la violencia hacia el otro, el maltrato a una persona adulta mayor, a una niña, a un niño adolescente, ¿no? Entonces, ese tema de todas y todos somos defensores del pueblo es cierto, porque la Defensoría del Pueblo trabaja, ¿no?, con la temática de derechos humanos, pero todos somos corresponsables de ese ejercicio de los derechos humanos, porque el hecho de ejercer mi derecho humano también no significa que yo vaya a menoscabar al otro para poder exigir que se cumpla el mío, ¿no? Tenemos que vivir en armonía en la comunidad, en equilibrio en la comunidad, y no solo con el otro, sino también con nuestra naturaleza, con nuestra madre tierra, que también es nuestro entorno, que hace a la vida, ¿no?, a los seres vivos. Ok, concluyendo el ciclo de preguntas, tenemos un espacio llamado el 3P, donde producción va a participar y nos va a lanzar tres problemáticas y usted nos va a dar soluciones. Producción. Problemas en la casa. Problemas en la casa, bueno, ya mis hijos son jóvenes, el hecho de que yo digo, ustedes vuelven a una hora, pero como ya tienen más de 20 años, son profesionales, ellos quieren llegar a otra hora, ¿no? Y eso a mí realmente no me gusta. Ese es un gran problema en mi casa. ¿Qué solución le daría usted como madre? En 3 pasos, por ejemplo, 1, controlarlos, no sé. 2, poner reglas. 3, hacer esto. Bueno, yo les pido de que me avisen, que se tomen la delicadeza de avisarme por qué no van a llegar a la hora acordada, y que me digan si van a estar en el mismo lugar o se han trasladado a otro lugar, ¿no? Y también les pido de que cuando ya van a volver, me avisen de que ya están retornando, si están retornando en taxi, solos o con algún amigo, ¿no? Y para que yo también esté atenta. En caso de los bloqueos, como decía, en 3 pasos, ¿cómo evitarlos? La medida de presión, ¿no?, que ya va a generar el conflicto, que se ve ya en una medida de presión como son los bloqueos, siempre va a ser el diálogo, porque por la fuerza no vamos a obtener nada. No, podemos de una u otra manera, por la fuerza, por imposición de la fuerza en un conflicto, tal vez dilucidar, hemos obtenido algo, podríamos decir, por la fuerza del conflicto, pero ese algo, démonos cuenta, razonemos, será duradero, será validado por todos, será aceptado por todos, o habrá dejado alguna desazón, digamos, alguna insatisfacción de que por la fuerza ha sido impositiva la solución y no hemos quedado conformes. La única solución va a ser siempre la comunicación, el entendimiento y el diálogo. Y en el actual contexto que vivimos, para el año ya van a ser las elecciones. Entonces, ¿cómo podemos en 3 pasos mostrar estos candidatos que muestren una generación de paz y no conflictos? ¿Para qué sirve el diálogo? Y como el trabajo que hoy día realizó la Defensoría del Pueblo en diálogos de café, ¿los políticos deben abordar el diálogo? Sí, claro que sí. Y como les decía al inicio, Bolivia es un país constitucional, lo es. Es un país democrático, claro, y es un país de derechos, sí. Ahora, no todos son abogados, ¿no ven? Pero la base de la Constitución nos habla de la cultura de paz, nos habla de la ética, nos habla de principios morales. Desde la mirada de la concepción del hacer política, trabajar la política, también se debe hablar del diálogo. O como en estos diálogos de café, alguien decía, no solo ir y proponer algo con una mirada de que firmo documentos con diferentes sectores en un diálogo y ese documento va a validarse, ¿no? Cuando a veces ese documento no llega a ejecutarse, ¿no? Pero por principio ya constitucional
Bolivia es un país pacifista, imagínense. Todas y todos, dice la Constitución, debemos promover la cultura de paz, debemos promover el diálogo. Está en las bases de nuestra Constitución, de lo que hace nuestro andamiaje. Es una Constitución que permea todo, que entra en todo el andamiaje normativo de derecho, ¿no? No es una Constitución que, como en otros países, que es simplemente una norma, no, tiene principios y tiene valores. Hay que recordar que esta Constitución está también establecida en ella, la crea el constituyente, la crea Bolivia, el pueblo boliviano, ¿no? Es el deseo y el sentir en el año 2009 a través de esta constituyente de eso, de vivir en diálogo, de vivir en cultura de paz, al margen que pueda ser o no sujeta de campaña en el 2025, tiene que nacer de cada boliviano, de cada ciudadano, porque el soberano es el pueblo. ¿Y quién ejerce esos derechos? En realidad, en esencia, somos nosotros, porque todas y todos somos defensores del pueblo, defensoras de esos derechos. No podemos hacer lodes a la fuerza, a la violencia, más al contrario, tenemos que hacer lodes a la paz, al diálogo, a la cultura de paz. Toda boliviana y boliviano debería exigir diálogo, comunicación, no irnos directamente a las medidas de hecho, a generar conflicto, ¿no? Deberíamos exigir comunicación, deberíamos exigir reuniones, deberíamos exigir, no sé, otras situaciones que nos habiliten el diálogo, que nos habiliten esa comunicación, que podamos trabajar y construir juntos. Obviamente esto es una manera genérica, ¿no? Porque ya dentro de la plurinacionalidad, porque somos un Estado plurinacional, tenemos la plurinacionalidad jurídica también, y ahí entramos desde las diferentes miradas culturales de los pueblos originarios campesinos, no sé, desde las colectividades, de las diversidades sexuales y de géneros, entramos desde las miradas también de las mujeres, entramos de la niñez y adolescencia, de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad. Son colectivos o comunidades de personas en situación de vulnerabilidad que también tienen la necesidad de ser escuchadas en una construcción de un Estado para generar una política pública como Estado. Entonces, no debemos perder el norte de la democracia, que la democracia la ejerce el ciudadano, el pueblo, a través de una elección, ¿no? Que delega a alguien esa administración. Qué entrevista más espectacular. Y bueno, pasamos al espacio ya de soluciones. Ok, después de la charla que nos dieron la doctora Marioli Álvarez y el magíster José Ronald del Barco, ok, actual secretario general de la Universidad Mayor de San Simón, hay un tema que abordó el secretario general, que es hiperespecializado. Él nos muestra este problema, pero nos da también una solución, que viene a ser interdisciplinario. ¿Y esto qué viene a ser? Es decir, que cada ámbito de cada carrera, es decir, abogados, antropólogos, historiadores, comunicadores, tengan esa relación directa, porque en la universidad nos está haciendo, sí, crecer como nuestra carrera, pero solamente un crecimiento individual, no colectivo. Totalmente, creo que sí es fundamental, pero también en el aspecto del respeto, ¿no? Hemos hablado del ámbito político y cómo se está perdiendo esto para la promoción de la paz, ya que se están generando muchos escenarios políticos donde hay insultos, donde hay mentiras, donde hay injurias, o ya están llegando incluso a las agresiones físicas. Creo que esto del respeto para la promoción de la paz también es muy importante y generarlo desde la familia, o sea que desde ahí empiece es muy importante también. También la doctora nos habló de algo como mamá, amor propio. Es muy importante a nuestros niños, adolescentes, ya esposos o pareja o madre, padre, enseñarles esto de un poquito del amor propio, porque ese amor propio parte de lo individual a lo colectivo. La doctora nos habló de una frase muy importante: no puedo dar lo que no tengo. Y nosotros, todos como sociedad, debemos conocer un poquito el amor propio, porque ¿qué amor tú vas a dar a alguien si tú mismo te quieres?
Exacto, totalmente. Y creo que la última solución que damos también es el aspecto de influir positivamente. Nuestros niños ya han salido de las escuelas, mañana es su último día, disfrútenlo. Bueno, hoy ya es sábado, ya pasó, así que disfrútenlo, pero creo en el aspecto de comportamientos, ¿no? Si tú que eres un líder, que eres un político, una autoridad o papá, mamá, no sé, dices a tu hijo, che, no salgas tarde o paga tus impuestos, pero ellos no lo hacen o no llegan temprano, no pagan sus impuestos o están mintiendo también, ¿no? No mintas. Creo que también es algo que hay que cuidar mucho, tratar de influir positivamente, eviten los discursos de odio para llevar, como decíamos, a un país mejor, porque Bolivia y la gente lo necesita. Y bueno, eso fue todo por este podcast. Antes de que acabemos con la despedida, ¿no? Recordemos que toda la acción que tomamos individualmente afecta de forma directa o indirecta a todos en colectivo. Si yo lanzo mi bolígrafo allá, producción, le va a llegar, ya sea directa o indirectamente. Eso es algo que hay que cuidar, chicos, y con ese capítulo es lo que le queremos enseñar de que incitemos a la cultura de paz. Cualquier acción puede tomar repercusión, ya sea de forma directa o indirecta, en nuestro entorno. Totalmente. Bueno, espero que hayan disfrutado de este podcast, la educación para la promoción de la paz y espacios de resolución del problema. Esto fue ¡Qué guaso!